Recibí un mensaje de texto, decía que había un trabajo en el Franklin, que quien estaba disponible. Solo sabíamos que había un hombre atrapado y que podría requerir equipo médico. Un ponente piensas, ok, sí, en un par de horas lo dejamos listo y resuelto. Sin embargo, no terminó saliendo así. ¿Cómo es que la pierna de alguien se mete en una grieta y no puede salir? O sea, seguro que hay una manera, siempre hay una manera. Y esta vez no la vi. Se le notaba la determinación, la mirada, a Valdés. Aunque su cuerpo se estaba deteriorando, en su mente él no pensaba rendirse. Ya podíamos ver un deterioro importante y nos estábamos acercando a ese punto en el que teníamos que decir y teníamos que sacarlo a como diera lugar. Me sentí muy dividido, en una encrucijada. Si esto sigue adelante, podríamos matarlo. Incluso si todo sale perfecto, nunca más volverá a ser la misma persona. Hubo un momento antes de empezar en el que pensé, no quiero hacer esto. De verdad no quiero hacer esto. No podía imaginar cuánto tiempo podría sobrevivir, porque el tiempo se estaba acabando. Yo recuerdo que el médico lituano, en su inglés entrecortado, preguntó algo así como, ¿está muerto, no? Y no pude decir que sí, pero definitivamente tampoco pude decir que no. El Franklin es un lugar bastante imponente y salvaje. Es increíblemente remoto. No hay acceso real por carretera. Solo hay dos maneras de llegar. Una es en helicóptero y la otra es, ya sabes, emprender un viaje de balsismo o rafting por el río. El suroeste de Tasmania es un lugar magnífico, pero puede dejarte en aprietos muy rápido. Lo que puede empezar como un día absolutamente espectacular puede terminar siendo tu peor pesadilla. Que haga una buena lluvia durante la noche y de repente las aguas suben bastante rápido. Están todos esos rápidos con atascos de rocas que conllevan un riesgo enorme al remarlos. Hay que tener muchísimo cuidado. Un familiar mío me dijo, ten cuidado, es un río muy peligroso. El Franklin se ha cobrado varias vidas. Yo diría que es un río al que hay que tenerle bastante respeto. Hola, ¿cómo estás? La primera vez que conocí a Valdés, estábamos remando en Perú. Valdés tenía una experiencia de balsismo, de rafting, de casi 50 años. Remaba ríos muy bravos, en Siberia y en otras regiones de la antigua Unión Soviética. Es muy valiente y no siente ningún miedo a eso. Somos la generación más joven y los admirábamos con envidia. Soñábamos con que algún día haríamos rafting, balsismo como Valdés. Fue realmente increíble. Fue un verdadero honor viajar con gente como ellos. Valdés siempre fue el referente para todos nosotros. En una fiesta de Navidad, por ahí en 2012, estábamos borrachos y empezamos a hacer planes descabellados. Decidimos que debíamos visitar al menos un río en cada continente. Izar la bandera lituana. Cuando Valdés creció, Lituania estaba ocupada por los rusos. No podías decir lo que pensabas. Incluso la libertad de culto fue anulada. No podías viajar a ningún lugar, salvo dentro de la Unión Soviética. ¿Y por qué ahora les gusta viajar? Creo que es una forma de celebrar la independencia.
Desde 2015 hasta hoy hemos visitado Nepal, luego Sudamérica, Estados Unidos, África y el último continente fue Oceanía, en Australia. Elegimos el río Franklin, en Tasmania. Me gusta porque es un río muy salvaje. Baldas formaba parte de un grupo de 12 amigos. Salieron de Lituania en noviembre de 2024 y llegaron hasta Victoria. Cuando llegamos a Australia, a uno de nuestro equipo lo internaron por neumonía, así que quedamos 11. Luego uno de nosotros se lesionó el brazo. Parecía como si la naturaleza y ese río estuvieran en nuestra contra. En el punto de partida, en el puente de Collingwood, ahí era donde teníamos que registrarnos. Había varios letreros que decían que podía ser peligroso, muy riesgoso, y que lo hacías bajo tu propia responsabilidad. El agua en sí era favorable. Salimos por el afluente hacia Franklin, por donde empieza todo el mundo. Después de varias horas, ya por la tarde, empezó una lluvia fuerte y el agua subió, aproximadamente 80 centímetros, y nuestras carpas quedaron mojadas. Así que a la mañana siguiente decidimos internarnos en el bosque y esperar a que el nivel del agua bajara. Y luego, en la búsqueda, continuamos. Baldas era el líder de su balsa, su cataract, y eso se debía a que llevaba casi 50 años haciendo rafting, así que tenía una experiencia enorme. En cataract, balsa tiene 2 flotadores separados y los hombres llevaban toda su comida y equipo en esas balsas. En el quinto día nos levantamos muy temprano, por la mañana, porque necesitábamos llegar a Kurus y alcanzar el campamento. Probablemente empiezas a notar de verdad lo remoto que es el Franklin cuando estás en esa gran garganta. La Gran Garganta, por definición, es un área donde las montañas están muy cerca y se convierte en un paisaje muy empinado. Y en el fondo te encuentras con varios rápidos importantes, por ahí incluidos los Coral Bates. Llegamos al rápido de Corus Gates. Para inspeccionarlo, usamos el dron, porque no queríamos asumir riesgo, sin saber qué nos esperaba adelante. Observamos ese rápido con mucha atención, un rato antes de decidir no intentarlo. Aún quedaban muchos rápidos por delante y decidimos mover la balsa alrededor del tramo. Ese día fue muy duro para mí, porque estaba enfermo. Yo estaba sentado en la orilla sobre una roca, solo filmando, y Balda estaba trabajando en la roca principal. Iba saltando de una roca a la otra, y simplemente resbaló y cayó al hueco. Y había agua también. Mis amigos salimos corriendo a ayudar a Baldas y alguien gritó que Baldas se había caído y que se le había quedado la pierna atrapada. Cayó de espaldas y después se dio la vuelta, pero la pierna de alguna manera quedó atascada
Cuando metí la mano, sentí que estaba atrapada en una rendija estrecha entre las rocas. Por favor, alguien sabe. Desde el primer momento aseguramos a Baldas con cuerdas de seguridad. Alto, basta, suficiente. Eso es. Dejen de alar. E intentamos sacarlo de esa roca de todas las maneras posibles. Binde, por favor, dame ese remo para probar. Póvilas, sujétalo. Baldas estaba bastante entero. Solo decía, no puedo sacar el pie. Tratamos de sacarlo durante unos 40 minutos, pero fue en vano. Entonces decidimos pedir un rescate. Llamó una señal de SOS por teléfono satelital. Sentimos incertidumbre y no sabíamos cómo iba a terminar todo. El día se estaba acabando. Mi teléfono sonó como a las 3:30 y era nuestra central de radio de la policía. Se recibió información de un grupo de rafting de balsismo, de que uno de sus miembros se había caído al río y estaba atrapado entre unas rocas. Así que nos activaron para acudir a la escena. Era crítico en términos de tiempo llegar con gente al lugar debido a la posibilidad de hipotermia y al potencial de que el río creciera. Yo formaba parte del primer equipo que salió hacia el Franklin esta tarde, para básicamente poner en marcha todo y llegar al grupo de rafting. Nuestra tarea inicial era conseguir más información. Qué tan atrapada estaba la persona, fotos de la escena, la gravedad de cualquier lesión y transmitir eso. Estábamos anticipando que sería un incidente prolongado antes de poder sacarlo. Por fin escuchamos el ruido del helicóptero y siempre aplaudes cuando la ayuda llega. Estábamos en el valle y entonces vimos todas las canoas. Luego lo vimos a él, atrapados por un rápido. Y nos tomamos nuestro tiempo, evaluando dónde y cómo íbamos a primero descender, luego dejar a las primeras personas. No podíamos aterrizar allí, por lo que Mitch Parkinson y yo Hammond descendimos justo donde estaba Baldas. La zona de trabajo donde terminamos bajando era una gran plataforma rocosa. Lamentablemente, al estar tan mojada, se convierte en algo que yo compararía con una pista de patinaje sobre hielo. Se vuelve realmente muy segura bastante rápido. ¿Alguna idea de dónde está su pie o es el pie izquierdo? Baldas estaba en un pozo entre las rocas. La cascada, su corriente parecía estar creciendo y él parecía estar prensado contra la roca. Estaba claro que íbamos a necesitar herramientas especiales y ese mensaje se transmitió al helicóptero. Al principio teníamos el equipo de rescate de la policía de Tasmania y algunos paramédicos de la ambulancia de Tasmania. Luego insertamos a Nate y a Ace como equipo de aguas rápidas. Nuestro ETA sobre el punto será de 20-23 minutos. ¿Alguna coligación desde la escena? El vuelo en helicóptero fue de unos 30 minutos. Descendimos con nuestro equipo. ¿Cómo estás, Jimmy? Es uno de esos días. Llegamos a la escena y nos quedaba 1.5 horas de sol. Entonces, ¿es la pierna Parece que izquierda está la a tu lado atrapada? del lado derecho. Sí, del lado derecho. No puede moverse. Y el lado izquierdo está bajo la piedra. Ese día yo era el coordinador de extracción y también el médico que respondió. Recibí el mensaje
el pase de información de mi colega, dijeron que un individuo estaba sumergido hasta el cuello y en ese momento se consideraba muy poco probable que sobreviviera. Cada 2 horas llegaba un helicóptero nuevo, con distintos especialistas, diferentes equipos. Que te bajen a una escena así puede ser bastante intenso. Ya sabes, hay gente trabajando para ponerte sobre lo que es básicamente una tabla de 2 por 2 metros, una camilla. Cuando el helicóptero se va, de repente te sientes bastante vulnerable, pero cambias rápidamente al modo barranco y empiezas a evaluar la escena. En este punto, consideremos las comunicaciones en la garganta inviables y puede que solo las usemos cuando vuelen a las 22:30. Nos juntamos y tuvimos un breve repaso sobre lo que estaba pasando. Varón de 65 años, en forma, sin antecedentes médicos, sin medicación. Podía ver a Baldas en el agua. En ese momento se veía bastante entero, bastante enérgico. Parece que está relativamente de buen ánimo. Estamos haciendo lo posible para mantenerlo abrigado. Baldas llevaba probablemente 5 horas o más en el agua en ese punto. Creo que entendía su situación, pero estaba muy tranquilo al respecto, inusualmente tranquilo. Creo que también tenía dolor, y estaba muy sereno con eso también. En muchos sentidos era el paciente perfecto. Lo que Nate y yo queremos hacer es intentar llegar hasta él. Podríamos hacer una combinación de alar y levantar. Luego intentamos poner una sling alrededor de la pierna, lo más abajo que pudiéramos. Va alrededor de la parte alta de la pierna, no de abajo, ¿ok? La presión del agua se hizo evidente en cuanto te metías allí. Podías sentir como una corriente intentaba arrastrarte las piernas hacia abajo. Lo alábamos hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás, ya sabes, con distintos niveles de fuerza. Así que acá tengo los separadores, un gato hidráulico y unas bolsas de aire. Empezamos a usar el equipo hidráulico. Había una rendija donde podía meter las puntas de los separadores. La idea era intentar abrir para conseguir un poco de movimiento en la roca, el movimiento suficiente para que Nate pudiera alar y sacar la pierna de Baldas. Sin embargo, eso no funcionó. Se habló de que si podíamos martillar la roca con un martillo neumático, pero no era práctico. Podría haber empeorado las cosas. En el grupo teníamos claro que si alguien tenía una idea, por descabellada que fuera, con cualquier combinación de nuestro equipo las intentaríamos todas. Da la impresión de que su pierna entró perfectamente en una grieta de la forma hecha para su pierna. Incluso si lo ponías exactamente en la posición correcta, que quizás sería, ya sabes, boca abajo y atado en un nudo, su pierna seguía encajando de tal forma que habría que romperla más para sacarla. Fue realmente difícil interactuar con los lituanos porque el inglés era claramente su segundo, tercero, quizá cuarto idioma. Nosotros nos comunicamos con Baldas en nuestro idioma. Le explicamos todo. Y uno de los paramédicos dijo, por favor, traigan cada media hora tés calientes y comida caliente. Yo soy médico y entiendo el riesgo de hipotermia. Así que lo hicimos y eso continuó durante toda la noche.
La temperatura del agua en ese momento era probablemente de unos 8 o 10 grados. Y la temperatura de afuera del ambiente era de hecho una de las más suaves del verano. Así que eso jugaba a nuestro favor. En realidad, tomó un buen tiempo para que Baldas pues, estuviera en peligro real de hipotermia. Incluso en las horas de la mañana, le estaba yendo bastante bien. Su ritmo cardíaco era bastante constante, su cognición y la forma en la que él le hablaba y respondía y se movía eran todos exactamente lo que tú querías. Baldas es una persona bastante fuerte. Nunca dirá que se siente mal, que siente algo de dolor. Es una persona reservada. Baldas tenía 65 años cuando ocurrió el incidente. Trabajaba como administrador de bases de datos. Estaba realmente en forma porque se iba a estas aventuras de balsismo con amigos todo el tiempo. No tenía hijos y no estaba casado, pero era muy cercano a su hermana Risa. Baldas es de mente matemática. Es una persona lógica. Tiene que planificar todos los movimientos por adelantado en el balsismo, rafting. No habla mucho, no se abre. Siempre fue muy terco y de fuerte voluntad. Pero es una persona de muy buen corazón. Creo que los lituanos son gente muy valiente y fuerte. Siempre estábamos luchando porque queríamos nuestra libertad. Y ese coraje y esa resiliencia Baldas definitivamente los tiene. Nunca había visto a alguien tan resistente y tan fuerte y tan abierto a todos los métodos a su alrededor para liberarnos. Durante toda la noche, además. Y sigo pensando que es una de las cosas más asombrosas que he visto. Baldas había estado en el agua alrededor de 16 horas y la situación empezaba realmente a superarlo, así que la hipotermia era un gran riesgo. Fue como a las 6:30 cuando básicamente dijimos, bueno, tenemos un intento más para sacarlo, y era un intento bastante drástico que consistía básicamente en romperle las piernas mientras lo hablábamos hacia afuera. Ese fue otro intento fallido. Entonces tuvimos otro briefing, otra reunión con, ya sabes, los médicos y los paramédicos y dijimos, miren, creo que hemos agotado todas nuestras opciones. Y bueno, fue en ese punto en el que tuvimos que tomar la decisión de amputar. Siento que todos nos dimos cuenta de que este era el último recurso, pero de que era el único recurso en este punto. Fue un gran obstáculo. Fue muy difícil mentalmente asumir que ahora íbamos a cortarle la pierna. Me sentí muy dividido, abrumado. Nunca antes había tenido que lastimar a alguien para salvarle la vida. No fue una decisión fácil. Solo quería hablar con uno de mis colegas médicos para compartir la decisión. Pero con los problemas de comunicación que teníamos en la garganta, eso no iba a ser posible. Así que ciertamente me sentí aislado. Y un paramédico se acercó y me dijo que probablemente no tendríamos otra oportunidad para salvar a Baldas. Y que necesitaríamos amputarle la pierna. Así que fui con Baldas y le pregunté cómo se sentía. Y él dijo, intento sobrevivir. Le dijimos, bueno, ahora los rescatistas van a intentar sacarte la pierna con mucho esfuerzo. Y tu pierna puede romperse. No le dije que estaban preparándose
para amputar. Baldas tan solo preguntó: ¿entonces me convertiré en un discapacitado? Tal vez, Baldas. Pero si no, vas a morir aquí, en este hueco. Quizá en unas pocas horas. Juntamos las manos y Baldas hizo ese gesto, como de acuerdo. Sentí que Baldas entendía lo que iba a pasar o lo que tenía que pasar y ya sabes, lo dejó claro con su lección. Que yo recuerde, simplemente dijo, sí, estaré. Sintió con la cabeza y eso fue todo. Así que hablamos de las dosis de los fármacos, hablamos de dónde nos íbamos a posicionar, luego hablamos de cómo íbamos a quitar la pierna de Baldas, básicamente, y liberarlo. El Dr. Nick, Mitch y Ralph estaban preparando sus fármacos, preparando todo su equipo, alistándose. Y mientras todo eso ocurría, por desgracia, tuvimos lo que llamamos un incidente dentro del incidente. Caminando hacia la orilla de la ruca, perdí mi equilibrio, me resbalé y puse mi mano, todo el yeso para atrás de la mano y apenas me caí, me di cuenta de que me había roto todo. Y levanté mi brazo y me di cuenta, vi una curvatura en el ano. Y dije, qué terrible momento. Y bueno, también dije algunas palabras. Uno de los paramédicos dijo, tenemos un problemita. Dijo, el Dr. Nick, el doc se acaba de caer y se rompió la muñeca. Solo había un médico y era Nick, así que lo necesitábamos en buenas condiciones. Así que de inmediato supimos que la amputación no iba a llevarse a cabo tan pronto como habíamos planeado. Creo que el Dr. Nick quedó bastante afectado al respecto. Cuando estás en esos escenarios te gusta verlos hasta el final, sin embargo no iba a ser el caso para él. La noche ya había sido lo bastante compleja. Llevábamos todos unas 20 horas en esta misión, así que lo mejor que podíamos hacer era pedir personal nuevo y fresco. La respuesta de la ambulancia de Tasmania fue que estaban buscando otro médico y un paramédico para traerlos al sitio. No había duda de que la condición de Baldas estaba empeorando, así que teníamos esos pensamientos de ¿aguantará lo suficiente como para que podamos realizar la amputación? Quería ver a Baldas vivo. Pero el tiempo corría y también su fuerza y energía estaban disminuyendo drásticamente. Recé a Dios. Eso era todo lo que podía hacer. Nadie se ha entrenado para amputar una pierna bajo el agua y entre la naturaleza. Tuve que hablarme a mí mismo para pensar que realmente había que hacerlo para salvar la vida de este hombre. No tenía esperanza de que sobreviviera. Y entonces su corazón dejó de latir.